Oiga lo que pensaban los primeros cristianos de la iglesia de Roma, santos por vocación. Y continúan el 8. Ante todo, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, pues vuestra fe es reconocida en todo el mundo. Pregúntele usted a ese protestante sectario, ¿cuál es la fe de Roma que es reconocida en todo el mundo? Pregúntele, ¿cuál es la fe de Roma que es reconocida en todo el mundo? Solo va a haber una respuesta. Solo puede haber una respuesta. Él se le va a hacer el loco, él le va a dar 1000 vueltas, pero solo va a haber una respuesta. Y es la fe de la única y santa Iglesia Católica. Es la fe de la Iglesia Católica reconocida en todo el mundo. Hola, un saludo cordial. Bienvenidos de nuevo a su canal Soldado Apologeta. Esta noche les quiero compartir acerca del tema Cristo es uno, la iglesia es una sola. Si usted no se ha suscrito, le pido el favor se suscriba, active la campanita para que le lleguen las notificaciones de los temas que damos en su canal. Y escuchemos, aprendamos, tomemos nota acerca de cada una de las enseñanzas que se puedan dar. Eso sí, si le parece importante y si es su deseo aprender más de la fe. El catecismo de la iglesia dice: esta es la única iglesia de Cristo. La que decimos en el credo es una, santa, católica y apostólica. Que no es un nombre, sino que son 4 atributos que deben ineludiblemente tener la iglesia de Dios, la iglesia fundada por Dios. Muchos de los protestantes, hermanos separados, nos dicen a nosotros: es que Jesucristo no fundó iglesias, es que no es una institución, es que no es una iglesia visible, sino espiritual meramente. Pues el día de hoy vamos a demostrar con la Biblia que la iglesia de Dios ha sido fundada hace 2000 años y que debe cumplir con esas 4 características demostrado bíblicamente. Entonces vamos a comenzar. ¿Por qué decimos nosotros que la iglesia es una? Vamos a ir comprobando los atributos: una, santa, católica y apostólica. Entonces, ¿por qué decimos que la iglesia católica es una? Vamos a comenzar con Mateo 16, 18. Voy a buscar Mateo 16, 18 y vamos a leer por qué decimos que es una sola y no muchas. Hoy conocemos más de 70.000 sectas protestantes. Sabemos quién, cuándo y dónde fueron fundadas todas las sectas. Testigos de Jehová, pentecostales, mormones, los del Nazareno, israelitas. Todas esas sectas sabemos quién, cuándo y dónde las fundó. Y ninguno de esas fue fundada por Jesucristo. Ninguno. Entonces vamos a mostrar por qué es una. Mateo 16, 18 nos da una clave. Dice así: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Él en ningún momento dijo mis iglesias, jamás. Cuando usted, un protestante, venga a decirle: no, pero es que en la iglesia puede estar conformada por gente de la iglesia católica, de los pentecostales, de los testigos de Jehová, porque en todas hay gente buena, y la iglesia puede estar conformada por todos esos. Eso es falso. Jesucristo no funda 1000 denominaciones, ni 70.000. Jesús funda una sola iglesia. Y por eso dice aquí: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades
no prevalecerán contra ella. Es una sola iglesia. ¿En qué otro texto podemos ver esto? Efesios 2.11. Vamos a buscar Efesios 2.11. Efesios 2.11 dice de la siguiente manera. Efesios 2.11 dice así. Recordad, pues, cómo en otro tiempo vosotros los gentiles según la carne, llamados incircuncisos por los que practican la circuncisión, una operación practicada en la carne, estabais a la sazón lejos de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces teníamos dos, unos que tenían la promesa y tenían a Dios, que era el pueblo de Israel, y los otros que son los gentiles, que somos nosotros. Esos gentiles eran extraños, lejos de la ciudadanía de Israel. Tenían una enemistad entre ellos. Dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo, mas ahora en Cristo Jesús, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre de Cristo. Entonces vino Jesucristo y atrajo consigo a los gentiles y atrajo consigo a los del pueblo de Israel. Los atrajo y rompe la enemistad, como lo vamos a leer. Porque Él es nuestra paz, el que de dos pueblos hizo uno. De dos pueblos hizo uno, derribando el muro divisorio, la enemistad, y anulando en su carne la ley, con sus mandamientos y sus decretos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, de los dos pueblos crea un solo hombre nuevo. De este modo hizo las paces y reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, No son miles de cuerpos, no son 70,000 cuerpos, sino un solo cuerpo. Pero ¿por qué él dice que reconcilió a esos dos pueblos en un solo cuerpo? ¿A qué se refiere él con cuerpo? ¿Por qué él habla de un cuerpo? Pues vamos a leerlo aquí en Efesios 1:22, nos nombra, nos habla un poquito de cuál es ese cuerpo. Dice así, vamos a ver en Colosenses 1:18, también nos habla de ese mismo cuerpo, y dice, Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él primero en todo. Vuelvo y leo, Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Entonces ese cuerpo en el cual Él unió los dos pueblos que estaban en enemistad es la iglesia de Dios, la única iglesia de Dios. Pero también en Colosenses 1:24, unos versículos más adelante, recuerden apuntar las citas bíblicas, dice así, ahora me alegro de los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi cuerpo lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. En favor de su cuerpo, que es la iglesia, una sola. Entonces no nos dejemos confundir. A nosotros vienen a engañarnos diciéndonos, no, pero es que todo es lo mismo, es que puede haber iglesia aquí, puede haber iglesia allá, todos los que sean buenos de todas las denominaciones pertenecen a la iglesia de Dios. Eso es mentira, Ante todo, ¿por qué? Porque dice en Efesios 4:4 de que todos tenemos que tener
unas condiciones para pertenecer a esa iglesia, y son las siguientes. Dice así, Efesios 4:4 dice, pues uno solo es el cuerpo, o sea, uno solo es la iglesia, y uno solo el espíritu. Entonces aquí es donde está el cuerpo, que es la iglesia visible, y uno solo el espíritu, es la iglesia espiritual, que es la iglesia triunfante. Los que ya, habiendo pasado por esta vida, habiendo militado en el camino cristiano, llegaron al cielo y están allá como iglesia espiritual. Esa es la iglesia espiritual. Pero también está el cuerpo, entonces esa es la parte física, que es la que vemos hoy. Cuando me refiero a física, somos los miembros que estamos en la tierra, no a cuatro paredes, porque ya los he de escuchar diciendo que pensamos que la iglesia son cuatro paredes, es un templo, jamás. La iglesia somos cada uno de los bautizados. Somos la unión que tenemos a través del mismo bautismo, de la misma fe. Todos los bautizados nos unimos a ese solo cuerpo. Entonces, esa iglesia es de la que habla aquí, pues uno solo es el cuerpo y uno solo el espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados. Hay un solo Señor, una sola fe. Aquí tenemos diferencias y aquí es donde ellos no nos pueden venir a engañar diciéndonos es que somos lo mismo, cualquier cosa es lo mismo. Ellos no creen en la confesión, ellos no creen en la sucesión apostólica, ellos no creen en la intercesión de los santos, en la comunión de los santos. Ellos no creen. Gran parte de la fe apostólica, de la única fe verdadera, que es la que expresa, la que predica la Iglesia Católica. Entonces no me pueden venir a mí a decir que es lo mismo, porque no tienen la misma fe. Otro punto aquí, un solo bautismo. La mayoría de los protestantes sectarios que han apostatado de la fe, es decir, ¿qué es apostatar? Que se van de la iglesia, la mayoría se han bautizado de nuevo, es decir, no han tenido un solo bautismo, sino dos bautismos. El de la Iglesia Católica, que es el propicio, y el de las sectas, entonces han tenido dos. Y hay otros que no bautizan con la fórmula trinitaria, como se manda en Mateo 28:19, sino que se bautizan con otra fórmula. Y ese es totalmente inválido. Totalmente inválido. No es el mismo bautismo. Y dice, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por todos y está en todos. Y está en todos. Entonces no tienen ni la misma fe ni el mismo bautismo. No tienen la misma fe ni el mismo bautismo. Entonces es muy importante entender eso. Por eso es que la iglesia es una. La iglesia es una sola. Nos dice también Efesios 3:20, algo muy importante. Y dice así, a aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que nosotros podemos pedir o pensar conforme a nuestra capacidad, a Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. A Él la gloria ¿en qué? En la Iglesia, no en las iglesias. No me pueden decir que usted estando en su secta puede darle la gloria a Dios como corresponde, porque esto es designio divino. Entonces usted no le puede dar la gloria a Dios fuera de la iglesia. Para darle la gloria a Dios como corresponde tiene que estar en la iglesia, y es una sola, fundada por Jesucristo. ¿Hace cuánto? Hace 2000 años. Usted, hermano separado que me escucha,
Y usted católico, cuando vengan a usted, pregúnteles, ¿cuándo fue fundada su iglesia? ¿Cuándo fue la primera vez que se escuchó ese nombre de la secta que le vienen a predicar? ¿Cuándo? Si ellos me demuestran a mí que fue hace 2000 años, porque ellos le van a decir, no, es que venimos de Jesucristo, muéstreme en la historia, porque para eso tenemos historia. Muéstreme en la historia. Si ellos le dicen, ellos van a tratar de engañarlos, pero no podrán. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino hace 2000 años y las sectas aparecen a partir de Martín Lutero. ¿Qué hacen las sectas? Reciclan todas las herejías que se habían ya destruido y derrotado por parte de la iglesia. Por ejemplo, los testigos de Jehová reciclaron la herejía de Arrio, decir de que Jesucristo no era Dios. Reciclaron eso, que la iglesia ya lo había destruido, ya había destruido esa herejía y ellos la cogen, la toman de nuevo ese error y hoy en día viven tras esa herejía. Los pentecostales que no creían en la Trinidad, pensando que solo estaba Jesús y no estaba ni el Padre ni el Espíritu Santo. Eso es una herejía que predicó, promulgó Sabelio. Entonces, ellos vienen hoy a reciclar esas herejías que ya habían sido destruidas por la iglesia. ¿Por qué? Porque nunca se interesaron por aprender acerca de la historia de la iglesia. Si usted se encarga de estudiar qué ha hecho la iglesia, a qué se ha enfrentado, contra qué herejías ha luchado, usted se va a dar cuenta que hoy en día muchas de las doctrinas que se predican son recicladas. Y todo lo que se recicla es porque antes fue basura. Todas esas herejías fueron basura y fueron destruidas y desechadas por la iglesia. Entonces tengamos presente eso, hermanos. Entonces la iglesia es una sola. Pero ¿cuál es la segunda característica? El segundo atributo. Una y santa. Santa. ¿Por qué decimos que es santa? Muchos dirán, pero es que hay muchos pecadores. Ahí hay muchos pecadores. ¿Por qué dicen que es santa? La iglesia es santa ante todo, porque el que la fundó, el que la escogió fue Jesucristo, y Él es santo. Entonces, en el momento en que Jesucristo edifica su iglesia, Él la hace, y por eso es santa, porque en la iglesia está una parte divina, que es la que es santa y perfecta, y está la parte humana, que es la que donde se dirige a través de hombres. La iglesia es dirigida a través de hombres, por eso hay errores en ella. Errores de tipo de que hay pecadores en ella. No en cuanto a la fe, sino del tipo de que hay pecadores en ella. Entonces, la iglesia es santa porque el que la fundó es santo, primero que todo. Pero en Efesios 5:25 nos va a decir también un motivo, y es que Jesucristo la santifica. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Jesucristo tiene una iglesia, una esposa o 70,000 esposas. Tiene una sola esposa, por ende es una sola iglesia, corroborando lo anterior. Pero aquí vamos mostrando que es santa, porque vea lo que sigue. Para santificarla, purificándola mediante el baño del agua y la fuerza de la palabra. Y dice, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. ¿Es santa o no es santa la iglesia de Dios? Para santificarla, purificándola mediante el baño del agua y la fuerza de la palabra. Santificarla, purificarla. La iglesia es santa. La iglesia es santa. Primera de Pedro 1:18 nos continúa hablando de que la iglesia es santa. Primera de Pedro 1:18 dice así:
Y sabed que no habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres con algo caduco. No es algo caduco, algo que termina, algo que finaliza un día. Con oro o plata, algo que se corroe, sino con la sangre preciosa de Cristo, Cordero sin tacha y sin mancilla. Repito, y sabed que no habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres. ¿Cuál era la conducta necia? Era el pecado, eso que se nos había sido heredado a nosotros, y fuimos rescatados de esa conducta. ¿Por qué? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que se entregó como cordero sin mancha, como cordero sin tacha y sin mancilla, dice aquí, dice la Biblia. Entonces veamos de que la iglesia es santa, la iglesia es santa. ¿Pero por qué hay pecadores? Es fácil. Jesucristo en la iglesia, en el pueblo de Dios, crece tanto la cizaña como el trigo, la cizaña como el trigo. Y los dos crecen juntos porque así lo mandó Él. Y al finalizar, Jesucristo los va a separar. Jesucristo los separa. Saca unos, saca los otros, saca la cizaña para un lado, la quema y saca el trigo, y de ahí esa es la cosecha. Entonces, la iglesia es santa por estas características, bíblicamente hablando. Entonces es una y santa. Viene otra característica que es por la cual nos referimos más a ella, que es con la cual la nombramos más a ella, y es que es católica. Católica. Muchos cristianos verdaderos, cuando yo digo cristianos verdaderos, son los que pertenecen a la iglesia católica. Estamos en ella, pero ni sabemos qué significa católica. Ni sabemos qué significa católica. Una palabra que para nuestro entorno puede ser un poco extraña, y uno dice, pues es la iglesia simplemente, pero ella tiene un significado por detrás, y es que es católica, viene del griego, que significa universal, del griego católicos, que significa universal. Universal, ¿qué quiere decir? Que va a todo el mundo, es para toda criatura. Por eso, nosotros, el mensaje que predicamos está extendido por toda la tierra. Son muy pocos los lugares que no han conocido a Jesucristo, y la iglesia sigue trabajando para eso, Pero ¿por qué decimos que es católica y que es universal y que tiene que estar en todas partes? ¿Será que en la Biblia nos habla de eso? Mateo 28:19, oiga la orden que se da. Por eso la iglesia, usted, en la mayoría de lugares que pueda viajar, que pueda ir, allá está la iglesia católica. Se profesa el mismo evangelio aquí en Colombia, como allá en África, como en Roma, como en Italia, como en cualquier país del mundo, en Argentina, en Brasil, se predica el mismo evangelio el día domingo, y todos los días de la semana el mismo evangelio, las mismas lecturas. Esa es la catolicidad, la unión, a pesar de estar extendida en todo el mundo. Entonces dice Mateo 28:19, dice así: Mateo 28:19 dice: Id pues y haced discípulos a todas las gentes, omnes gentes. Entonces tenemos que hacer discípulos a todas las gentes. Ese fue el mandato de Jesucristo.
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Id y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En todo el mundo tiene que hacerse discípulos. Discípulos son todos los bautizados. Todos los bautizados somos discípulos de Jesucristo. Entonces, ir a todo el mundo y predicar este evangelio. Ir a todo el mundo. Marcos 16:15 también nos muestra esta orden de ir a todas las gentes. Por eso es católica. Marcos 16:15 dice así: luego les dijo, id por todo el mundo. Por eso la iglesia no se cansa de predicar el evangelio en todas las naciones y lucha. Con China hacen tratados, hacen convenios para que la iglesia pueda estar, pueda perseverar, pueda predicarles el evangelio. Hay misioneros yendo a todo el mundo, a lugares que nunca han escuchado el nombre de Jesucristo y siguen yendo, siguen poniendo en peligro su vida. ¿Para qué? Para dar a conocer la salvación de esta única y santa doctrina que es la que predica la Iglesia Católica. Es la doctrina verdadera, la sana doctrina. Y la iglesia no se cansa y lo sigue haciendo. Y dice aquí, proclamad la buena noticia, ir por todo el mundo y proclamad la buena nueva. La buena nueva es el evangelio. A toda la creación, a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. El que no crea se condenará. Es así de fácil y no lo podemos quitar. Hoy en día casi no se nos predica que hay condenación, que si no se cumple con los mandamientos hay condenación. Y aquí lo dice, el que cree y se bautice se salvará y el que no crea se condenará. Pero ¿cuál es el sentido de este texto? En este momento es predicar en todo el mundo y a toda la creación, es decir, una iglesia universal. Pero no solo eso, vamos a leer Hechos 1:8. Hechos 1:8 nos sigue mostrando la universalidad de la iglesia. Hechos 1:8 dice así: al contrario, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hasta los confines de la tierra. Es por eso que Pentecostés es el momento en que se instituye la iglesia. El momento en que se instituye la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es católica universal. Y lo que me está diciendo aquí es que cuando venga el Espíritu sobre vosotros, recibiréis una fuerza que les permitirá ser católicos. Es decir, ir a predicar a Jerusalén, a Samaria, a Judea y a los confines de la tierra. Esa fuerza les permite ser católicos, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que permite ser católicos. Por eso, difícilmente los que han apostatado de la fe puedan tener el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque primeramente están apostatando de la fe y segundo no pertenecen a la iglesia de Dios. Entonces hay que tenerlo claro, ir hasta los confines de la tierra, hasta los confines de la tierra. Romanos 10:17. Romanos 10:17. Recuerde tomar apuntes, apunten las citas bíblicas, apréndaselas. Romanos 10:17, para que cuando vayan los testigos de Jehová a su casa, les puedan dar respuesta de su fe. 10:17 dice así:
Por tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. Muchas veces hay católicos que van a los lugares pero no nombran a Jesucristo. Simplemente van a hacer obras sociales, van a decirle a la gente que se porten bien, está bien eso, pero no se trata de eso, se trata de predicar a Jesucristo, la doctrina de Jesucristo. Y esa fe que ellos pueden obtener viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. No se trata de uno ir a predicar sus propias palabras, sus propios pensamientos, sus propias creencias que se ha ido construyendo a partir del entorno social, no. Se trata de ir a predicar la palabra de Cristo, la palabra de Cristo. Y dice aquí, y pregunto yo, ¿será que no han oído? Claro que han oído. Por toda la tierra se ha difundido su voz. Por toda la tierra, es decir, una iglesia católica, un mensaje católico. Jesucristo es católico. ¿Por qué? Porque se predica en todo el mundo. Por toda la tierra se ha difundido su voz. Esto es una iglesia católica. El tercer atributo de la iglesia de Dios, que es una, es santa y es católica. Otra cita que les doy de la felicidad de la iglesia de Dios, y es Romanos 1:8. Dice, ante todo, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, pues vuestra fe es reconocida en todo el mundo. Vuestra fe es reconocida en todo el mundo. Esa es la iglesia, cuya fe es católica, es conocida en todo el mundo, conocida en todo el mundo. La mayoría de los protestantes que se han ido de la iglesia ni siquiera supieron que católico significaba universal, ni siquiera eso, que es tan básico, que es el nombre por el cual es más reconocida la iglesia, más reconocida, que su fe es reconocida por todo el mundo. Hay otra característica que se nombra y es romana. Me voy a adelantar, aunque esa característica no está unida o nombrada en el credo. En el credo decimos, creo en una iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Hasta ahí, esas son las 4 características, atributos de la iglesia. Pero también le decimos que es romana. Entonces, cuando ustedes hablan con los protestantes, ellos lo primero que le nombran a ustedes, Roma, es que los romanos, la iglesia romana. ¿Y qué tiene con Roma? Yo les pregunto, ¿qué tienen con Roma? Pero es que de Roma viene todo lo malo. Y entonces yo le digo, usted en este momento que me está diciendo eso, está en contra de la Biblia, en contra de la Biblia. Vamos a ver qué pensaban, y está aquí mismo en este texto, qué pensaban los cristianos de la iglesia de Roma. La iglesia de Roma, escuchen muy bien. En el 7, versículo anterior, dice, a todos los amados de Dios que estáis en Roma. Oiga, cuando usted le hablen de la iglesia romana, de que la iglesia romana es mala, de que todo lo de Roma es malo, léales este texto. A todos los amados de Dios que estáis en Roma, santos por vocación, a vosotros gracia y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oiga lo que pensaban los primeros cristianos de la iglesia de Roma, santos por vocación. Y continúan el 8.
ante todo doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, pues vuestra fe es reconocida en todo el mundo. Pregúntele usted a ese protestante sectario, ¿cuál es la fe de Roma que es reconocida en todo el mundo? Pregúntele, ¿cuál es la fe de Roma que es reconocida en todo el mundo? Solo va a haber una respuesta. Solo puede haber una respuesta. Él se le va a hacer el loco, él le va a dar 1000 vueltas, pero solo va a haber una respuesta. Y es la fe de la única y santa Iglesia Católica. Es la fe de la Iglesia Católica reconocida en todo el mundo porque es católica. Y el cuarto atributo es que es apostólica. Apostólica. ¿Por qué tiene que ser apostólica? Porque lo dice la Biblia, primeramente. Lo dice Efesios 2:20. Dice de la siguiente manera. Efesios 2:20. Efesios 2:20 dice así: edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, es decir, por las escrituras que venían del antiguo, que es donde estaba todo lo de los profetas, pero también por los apóstoles, que son los que nos van a entregar y nos van a dejar el Nuevo Testamento. A propósito, Nuevo Testamento que eligió con su suprema autoridad la Iglesia Católica. Los protestantes sectarios dicen que nosotros le quitamos 7 libros a la Biblia, pero es falso. Primero, eso es falso, y segundo, hay algo más grande, y es que nosotros le pusimos los 27 libros del Nuevo Testamento. Todos los puso la Iglesia Católica bajo la autoridad y el mandato de el Papa Dámaso I, San Dámaso I. La Iglesia en su plena autoridad fue la que eligió que los evangelios fueran estos y no otros, porque había más. Que el Apocalipsis fuera el de Juan y no otro Apocalipsis. Que no existiera en la Biblia un evangelio de Pedro, que había en ese momento, pero la Iglesia con su plena autoridad y guiada por el Espíritu Santo elige estos cuatro, y son los que decretan y le gritan y le dicen al mundo: esta es la palabra de Dios. Y hoy en día usted, protestante, y todas las sectas protestantes creen que esto es palabra de Dios porque la Iglesia una vez lo dijo. No hay forma de que ustedes sepan si eso era palabra de Dios o no. Solo a través de que la Iglesia un día lo proclamara de esa manera. Y entonces son atrevidos porque vienen a decir que ellos son los que entienden la Biblia y no la Iglesia que fue la que la reunió, la creó, porque la Biblia como la conocemos hoy no estaba, solo estaba el antiguo. Y entonces la Biblia fue creada, fue hecha por la Iglesia Católica. Fue la que dijo: la carta de Roma venga para acá, la carta a los Efesios esta va, la carta a los Corintios estas dos van, y así sucesivamente. Entonces, la Iglesia es apostólica, porque esa autoridad de los apóstoles se debe reflejar en ella y ha venido siendo transmitida a través de los años. Hoy los obispos de la Iglesia Católica son los únicos y legítimos sucesores de los apóstoles. Los únicos y legítimos sucesores. ¿En qué punto vemos nosotros más claramente esa relación en la historia? Con el Papa. Porque el Papa es el sucesor de San Pedro. Y lo podemos ver. Si usted se va desde Francisco, que es el Papa actual, hasta recorriendo los 2000 años, usted va a ir a parar a San Pedro.
a San Pedro. Y si usted me pregunta en el año 110, en el año 300, en el año 700, ¿quién era el Papa? ¿Quién era el sucesor de Pedro? Yo le voy a decir a usted el nombre, cuánto le duró el gobierno. Ese es un punto que es muy importante, que la iglesia es apostólica, y no es apostólica porque lo digamos, es porque lo demostramos. Se demuestra a través de la iglesia que es apostólica. Los protestantes, pentecostales, por ejemplo, dicen que es la iglesia apostólica. Puros cuentos, puras mentiras. Y las mentiras son del diablo. Entonces, cada vez que los protestantes dicen son apostólicos, demuéstrame a través de la historia. Muéstreme un pastor protestante del año 1000. Con eso usted los frena. Con eso usted los frena. No son apostólicos. Creen que son apostólicos porque cogen la Biblia y dicen yo soy apostólico. Todos los protestantes dicen eso. Todos dicen eso. Que porque tienen la Biblia y la interpretan a su forma, son apostólicos y son los verdaderos. Pero ¿quién lo demuestra? Ninguno es capaz de demostrarlo. Sí, está claro eso. Apostólicos. También está Hechos 2:42. Entonces, volvamos a leer dice, en efecto, dice así, edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y la piedra angular es Cristo mismo, en quien toda la edificación recibe edificación bien trabada, se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. Entonces, con Cristo Jesús como piedra angular, que no tiene que ver nada con la roca, la piedra, que es Pedro, es otra piedra, es una piedra de cimiento. Entonces, edificado sobre el cimiento de los apóstoles, tiene que ser una iglesia apostólica demostrada. No coma cuento que porque vienen a decirme y a leerme 3 versículos en la Biblia, no, dígales que le muestre, vaya a las pruebas contundentes. Protestante, usted también. Católico, para usted. Hechos 2:42 dice de la siguiente manera: ¿en qué era que perseveraban los cristianos? Los primeros cristianos. Por eso es que nosotros, la iglesia, estamos sujetos a los sucesores de los apóstoles, al magisterio. Nosotros no predicamos una doctrina que se nos venga a la mente, predicamos la doctrina que se ha predicado a través de los 2000 años de historia. Una doctrina infalible. La iglesia, nos atrevemos a decir que en cuestión de doctrina la iglesia es infalible. El Papa es infalible. Dice Hechos 2:42 de la siguiente manera: se mantenían constantes, ¿quiénes? Los cristianos, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. Oiga, para usted ser verdadero cristiano, pertenecer a la iglesia de Dios, tiene que mantenerse constante en la doctrina de los apóstoles. Si no se mantiene constante en esa doctrina, usted no pertenece al rebaño de Jesucristo. Es así de sencillo y no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Usted, si no persevera en la doctrina de los apóstoles, que es predicada y plenamente unida a Pedro, que es su sucesor, es el Papa, no pertenece al redil de Jesucristo. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Entonces es importantísimo esto. La iglesia tiene que ser una, santa, católica y apostólica. Una, santa, católica y apostólica. Entonces ustedes pregúntense, bueno, en la iglesia hay algo que llaman los padres apostólicos. Los padres apostólicos. Investigue de ellos. ¿Quiénes eran ellos? Ellos escribieron unas cartas. ¿Y por qué les dice padres apostólicos?
porque estuvieron sentados con los apóstoles, le recibieron la doctrina directamente a los apóstoles, dejaron escritos. ¿A qué iglesia pertenecían? Pregúntese. A la Iglesia Católica. San Policarpo, San Ignacio de Antioquía, San Clemente de Roma. Pregúntele. Clemente de Roma fue el tercer sucesor de San Pedro. Dejó unos escritos, vaya y lea. Y entonces a partir de ahí se va construyendo una línea histórica. Si Jesucristo dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, es porque esa iglesia nunca iba a dejar de existir. Muchos protestantes dicen, es que la iglesia sí era, pero en cierto momento dejó de ser. No, eso es negar las palabras de Jesucristo que dijo, ni el poder del infierno podrá vencerla. Ni el poder del infierno podrá vencerla. Y los engañan. ¿Qué les dicen? Les dicen dos mentiras al mismo tiempo y hasta en la misma predicación y las dos se la creen. Les dicen, la Iglesia Católica mató a Jesucristo. Mató a Jesucristo. Y después al mismo tiempo le dicen, la Iglesia Católica fue fundada por Constantino en el año 380 y piola. Y entonces, si estuvo cuando estaba Jesucristo, ¿cómo es posible que haya sido fundada con Constantino, 300 años después? Les dicen esas dos mentiras y se las creen enteritas. Se las dicen en la misma predicación, porque yo los he escuchado. Se las dicen en la misma predicación y así los engañan. ¿Cómo que Jesucristo mató a... que la iglesia mató a Jesucristo? ¿Cómo es posible eso? Que me digan el nombre del Papa que dio la orden. No lo pueden decir. Entonces, hay que tener presente eso. No les recibamos todo lo que ellos nos dicen. Es más, ni los escuchemos. Si usted se prepara y tiene la capacidad de predicarles, vaya. Pero si usted no está preparado, ni los escuche. ¿Por qué? Porque ellos vienen con mentiras diabólicas. Vienen con un evangelio distinto. Y todo el que predica un evangelio distinto es anatema, dice la Biblia. Es anatema. Entonces, tengamos en cuenta esto, vamos a estudiar un poquito más acerca de la iglesia, busquemos aprender de nuestra fe, tratemos de aprender y poderles enseñar a los hermanos. Muchas gracias por escucharme. Traté pues de dar el tema lo más claro posible. Si tiene alguna duda puede dejarlo en los comentarios, yo trataré de responderlo. Recuerde suscribirse, compartir y comentar y darle like. Es importante, ¿por qué? Porque entre más personas, entre más gente escuche este mensaje, más gente va a estar preparada. Y si la gente está preparada, vamos a impedir de que se vayan escuchando esas falsas doctrinas. Entonces, compartir es evangelizar. Si usted siente que usted no es capaz de ir a enseñarles, a predicarles, pues simple, compártales el video. Mira, este video te puede explicar algo. Compártales el video. Y así vamos creciendo juntos, porque lo que yo les transmito es algo que yo estudio. Y yo lo estudio para podérselo enseñar y fortalecer a los hermanos. Entonces, muchas gracias. Dios los bendiga y estaremos hablando próximamente. Chao.